Imagina a un ser que no conoce el pecado, un ser que habita en la presencia misma de la luz absoluta, alguien que es el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora hazte la pregunta que ha atormentado a teólogos y filósofos por milenios. ¿Cómo pueden hacer el mal en un lugar donde solo existe el bien? ¿Cómo puede corromperse algo que fue creado perfecto? ¿Cómo puede elegir la oscuridad un ser que vivía dentro de la luz? No estamos hablando de un ángel cualquiera, estamos hablando de Lucifer. Pero aquí está el problema. La mayoría de lo que crees saber sobre su caída viene de películas, de poemas, de imágenes culturales, no de la fuente original. Y esa diferencia importa, porque la versión cultural de Lucifer es la de un monstruo, la de una criatura oscura y amenazante que resulta fácil de identificar y fácil de rechazar. Pero la versión bíblica es mucho más inquietante, porque la versión bíblica es la de un ser de luz, un ser hermoso, un ser que tenía todo lo que cualquier criatura podría desear, y que aún así eligió destruirlo. Hoy vamos a abrir los expedientes celestiales para entender la verdadera razón de su caída, porque Lucifer no cayó por ser débil, cayó por algo que mientras escuchas esto podría estar creciendo dentro de ti. Para entender la caída hay que entender la altura. En el libro de Ezequiel capítulo 28 hay un pasaje dirigido literalmente al rey de Tiro, pero la tradición cristiana desde los primeros siglos ha visto en sus palabras una descripción que va mucho más allá de un rey humano, una descripción que parece apuntar a otro ser, a un ser cuya existencia precede a la historia, cuyo rango supera cualquier categoría humana. Y lo que dice ese pasaje es impresionante. Tú, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Detente un momento en esa imagen, porque no es una descripción casual. En la Biblia las piedras preciosas no son solo decoración. En el libro del Éxodo, esas mismas piedras aparecen en el pectoral del sumo sacerdote, el que entraba en la presencia de Dios. En el libro del Apocalipsis aparecen en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Son símbolos de gloria, de santidad, de proximidad a lo divino. Y Ezequiel dice que Lucifer las llevaba puestas, que su propia naturaleza estaba tejida con esa clase de esplendor. Según esta lectura tradicional, Lucifer no era un ángel común. Muchos teólogos lo identifican con el querubín protector, el que estaba más cerca del trono, el director de la alabanza universal. Se llegó a decir que su propio cuerpo era un instrumento musical de luz, que cada movimiento suyo era adoración, que su existencia entera estaba diseñada para una sola función: reflejar la gloria de Dios hacia el resto de la creación. Y aquí vale la pena detenerse, porque eso significa que Lucifer no era simplemente poderoso, era el ser más cercano a la fuente de todo poder. No era simplemente hermoso, era el reflejo más puro de la hermosura original. No era simplemente sabio, era el custodio de una sabiduría que venía directamente del trono. Era, en todos los sentidos posibles, el primero entre todos los seres creados. Y precisamente por eso su caída no tiene explicación fácil, porque no cayó desde la pobreza, no cayó desde el abandono, no cayó desde la ignorancia, cayó desde la cima absoluta, cayó teniendo todo lo que cualquier ser creado podría tener, y eso lo convierte en la advertencia más seria que existe, porque si él cayó desde ahí, nadie puede considerarse inmune. Pero aquí está el dato más inquietante de todo el pasaje. Después de toda esa descripción de perfección y esplendor, después de pintar ese retrato de gloria que quita el aliento, Ezequiel escribe una frase que corta en seco toda la admiración. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti. Y ahí se detiene, ahí hace la pausa, como si el texto mismo necesitara respirar antes de continuar, como si lo que viene después fuera demasiado pesado para llegar sin advertencia. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti. Esa palabra, maldad, en el hebreo original es habla, que no significa simplemente hacer algo malo, significa una torcedura, una desviación de lo recto, algo que estaba alineado y dejó de estarlo, algo que apuntaba en la dirección correcta y de repente giró.
Y lo más perturbador de todo es que esa torcedura no vino de fuera, no hubo tentación externa, no hubo influencia corrupta. La maldad nació dentro. En el interior del ser más perfecto que Dios había creado, brotó desde adentro como agua que encuentra una grieta que nadie había visto. La Biblia no dice que alguien lo tentó. No hubo una serpiente para Lucifer. El mal fue un parto espontáneo de su propio corazón. Y eso solo ya debería detenerte un momento, porque significa que el mal no necesita un entorno corrupto para nacer. No necesita pobreza, no necesita trauma, no necesita haber sido herido. Puede nacer en el lugar más perfecto del universo, en el ser más privilegiado de toda la creación, simplemente porque eligió mirarse a sí mismo en lugar de mirar hacia arriba. Si Ezequiel nos dice quién era, el profeta Isaías nos dice qué pensó. En el capítulo 14 aparece el famoso nombre Helel ben Shahar, lucero, hijo de la mañana. Y aquí hay un detalle que casi nadie cuenta. La palabra Lucifer no aparece como nombre propio en el hebreo original. Lucifer es la traducción latina que San Jerónimo hizo de la palabra Elel, lucero, portador de luz. Lo que hoy conocemos como el nombre del diablo nació en realidad de una metáfora poética sobre una estrella que cae del cielo. Una estrella que cae, piénsalo, no una bestia que emerge de las profundidades, no una criatura nacida en la oscuridad, sino una estrella, algo brillante, algo que daba luz, algo que todos miraban hacia arriba para ver, y que de repente desaparece del firmamento para siempre. Y según la lectura tradicional de este pasaje, Lucifer cometió el primer hackeo de la historia, quiso cambiar el código del universo. Presta atención a los 5 yo de su rebelión. Subiré al cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. 5 veces el pronombre yo. 5 declaraciones de independencia contra el único ser que no puede ser desafiado. Y fíjate en la progresión. No empieza diciendo seré Dios, empieza diciendo subiré. Empieza con un paso pequeño, con una aspiración que podría sonar razonable. Y va escalando, va creciendo, va exigiéndose más a sí mismo hasta llegar al límite absoluto. Porque así funciona el orgullo. Nunca llega de golpe, siempre empieza con un pensamiento que parece inofensivo. Nota algo importante. Lucifer no quería destruir a Dios, eso sería absurdo. Él sabía perfectamente que Dios es el creador. Lo que Lucifer quería era la adoración, quería el reconocimiento, quería ser el centro de la narrativa. Pasó de ser un espejo que reflejaba la luz a querer ser la fuente de la luz. Y esa distinción es crucial, porque hay una diferencia enorme entre reflejar algo grande y querer ser tú mismo esa grandeza, entre recibir gloria y acumularla, entre ser instrumento y querer ser el origen. Lucifer tenía todo lo primero y lo cambió por la ilusión de lo segundo, y en ese intercambio lo perdió todo. Pero queda una pregunta, la más profunda de todas. Si Lucifer era perfecto, si vivía en la presencia directa de Dios, si lo tenía absolutamente todo, ¿qué encendió la chispa? ¿Qué fue lo que disparó ese orgullo en un ser que no conocía la carencia? Hay una teoría fascinante que viene de la teología medieval, especialmente desarrollada por Francisco Suárez, un jesuita del siglo XVI, y por algunos teólogos franciscanos. Esta teoría sostiene que Dios reveló a los ángeles su plan futuro, que un día él mismo se haría hombre, se encarnaría en un ser inferior a los ángeles. Y según esta tradición, Lucifer, el ser más excelso de toda la creación angélica, no pudo soportar la idea de tener que arrodillarse ante un Dios hecho de carne y hueso. Su orgullo le habló desde dentro y le dijo: «Yo soy espíritu puro, yo soy luz, yo soy perfecto. No serviré a un ser de barro». Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a contemplar, porque Dios no eligió encarnarse como rey, no eligió aparecer entre ángeles con toda su gloria, eligió nacer en un establo, entre animales, en una familia sin poder ni riqueza, en el lugar más humilde posible, y esa humildad radical de Dios
fue precisamente lo que Lucifer no pudo soportar. Porque el orgullo no solo no entiende la humildad, la desprecia, la considera una debilidad, y no puede concebir que la grandeza verdadera pueda elegir voluntariamente hacerse pequeña. Aquí es donde el orgullo se convierte en rebelión. Según esta lectura, la caída de Lucifer fue un rechazo a la humildad de Dios. Prefirió reinar en el vacío que servir en la verdad. Y lo que empezó como un pensamiento, se convirtió en política celestial. Lucifer no cayó solo. Según la lectura tradicional de Apocalipsis 12, arrastró consigo a una tercera parte de las huestes angélicas. ¿Y cómo lo hizo? Con la misma estrategia que sigue usando hoy, el engaño. Les prometió libertad, les prometió autonomía, les prometió ser dioses. Y eso también debería hacerte pensar, porque las mismas promesas que Lucifer usó para arrastrar a un tercio del cielo son las mismas que resuenan en la cultura de hoy. Sé tu propio Dios, no necesitas a nadie, tú eres suficiente. Libérate de cualquier autoridad que te limite. Construye tu propia verdad. Y millones las escuchan, las comparten, las ponen en sus biografías, sin saber que son el eco de la primera mentira que se pronunció en la historia del universo. Y entonces el cielo se convirtió en un campo de batalla. Miguel, cuyo nombre significa literalmente ¿quién como Dios? Una pregunta que es en sí misma un golpe directo al orgullo de Lucifer, lideró la defensa y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nota el contraste entre los dos nombres que aparecen en esa batalla. Lucifer, que significa portador de luz, y Miguel, que es una pregunta, ¿quién como Dios? Porque la respuesta a esa pregunta es la respuesta a todo. Nadie, nadie como Dios. Y esa confesión, esa humildad de reconocer que hay algo infinitamente más grande que tú, es exactamente lo que Lucifer no pudo hacer, y lo que nosotros elegimos o no elegimos cada día. Jesús mismo, según la lectura tradicional de Lucas, daría testimonio de esto siglos después. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue un proceso lento, no fue una degradación gradual, fue una expulsión inmediata, porque la santidad de Dios no puede cohabitar con el orgullo consciente. Y aquí es donde esta historia deja de ser un mito antiguo y empieza a hablarte directamente a ti, porque esta historia no es sobre un monstruo con cuernos, no es sobre una criatura de otra dimensión que no tiene nada que ver contigo. Es sobre el peligro de la autosuficiencia, es sobre lo que le ocurre a cualquier ser, en cualquier época, cuando decide que él mismo es suficiente. Lucifer cayó porque se miró demasiado a sí mismo y muy poco a su Creador. Y ahora piensa en el mundo en el que vivimos, porque vivimos en la cultura del yo. Yo soy mi propio Dios. Yo decido mi verdad. Yo no necesito a nadie. Yo construyo mi destino. Yo soy el autor de mi historia. Y cada vez que repetimos esas frases sin cuestionarlas, sin detenernos a pensar de dónde vienen, estamos repitiendo en miniatura el mismo patrón exacto de Isaías 14. Piénsalo un momento, porque esto es más cercano de lo que crees. Cada vez que abres tu pantalla y la primera pregunta que haces es ¿cuántos likes tengo? ¿Cuántas visualizaciones tengo? ¿Cuánta gente me está mirando? ¿Cuánta gente me está siguiendo? Estás haciendo a pequeña escala lo mismo que Lucifer hizo a gran escala. Estás buscando adoración. Estás construyendo un altar con tu propio reflejo y lo estás llamando éxito. Y no es que las redes sociales sean el problema. No es que el reconocimiento sea malo en sí mismo. El problema es cuando ese reconocimiento se convierte en tu fuente, cuando tu valor como persona depende de cuánta gente te valida, cuando necesitas la mirada de otros para sentirte real. Eso ya no es ambición. Eso es exactamente la misma trampa que atrapó al ser más poderoso que Dios había creado. La caída de Lucifer nos enseña algo brutal. Puedes estar en el lugar más santo, puedes tener el talento más increíble, puedes estar rodeado de bendiciones, puedes ser el más brillante en cualquier sala, y aún así perderlo todo,
si permites que el orgullo dicte tu corazón. Porque el orgullo no llega con una advertencia, no llega diciéndote aquí estoy, aquí viene tu caída, llega envuelto en logros, llega envuelto en comparaciones que ganas, llega envuelto en la sensación de que ya lo tienes todo bajo control, de que ya no necesitas pedir ayuda, de que ya sabes suficiente, de que ya eres suficiente sin necesitar nada más allá de ti mismo. Ezequiel capítulo 28. Describe a este ser con palabras que cortan. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto, completo, sin defecto, y aún así cayó, no porque le faltara algo, sino precisamente porque tenía demasiado y olvidó de quién venía todo eso. Y esa es la advertencia más silenciosa de toda la Biblia. No es la advertencia para el que está en el fondo, es la advertencia para el que está en la cima. Porque cuando estás en el fondo, sabes que necesitas ayuda. Cuando estás en la cima es cuando más fácilmente olvidas que no llegaste solo. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Lo dice sin rodeos. Antes del quebrantamiento está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No dice que el orgullo podría llevarte a la caída. Lo dice como una ley, como una secuencia inevitable. Primero el orgullo, después la caída, siempre en ese orden. Porque el infierno en su esencia más profunda no es un lugar lleno de fuego visible, es algo mucho más aterrador. Es el aislamiento total de quien decidió que solo se necesitaba a sí mismo. Es la consecuencia lógica y definitiva de elegir el yo por encima de todo, para siempre, sin retorno. Y la verdadera razón de la caída de Lucifer no fue una debilidad ni un error puntual. Fue su incapacidad de mantenerse humilde ante la grandeza de Dios. Fue la decisión consciente de poner su propia gloria por encima de la fuente de toda gloria. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse honestamente. ¿Cuántas decisiones tomas tú cada día poniendo tu propia imagen, tu propia narrativa, por encima de todo lo demás? No de manera dramática, no de manera obvia, sino en los pequeños momentos, cuando distorsionas ligeramente la verdad para quedar mejor, cuando ignoras una corrección porque amenaza tu imagen, cuando priorizas lo que te hace ver bien por encima de lo que realmente es correcto. Porque eso es orgullo, no el orgullo de las películas, no el villano que declara su superioridad en voz alta, sino el orgullo cotidiano, el que se disfraza de autoestima, el que se esconde detrás de frases como «yo soy auténtico» o «yo no cambio por nadie», el orgullo que sonríe, que cae bien, que tiene seguidores y que por dentro está construyendo el mismo altar que construyó Lucifer. La diferencia entre Lucifer y el hijo pródigo de Lucas 15 es una sola, y es la más importante de todas. El hijo pródigo tocó fondo y tuvo la humildad de decir «me equivoqué, vuelvo, necesito ayuda», mientras que Lucifer nunca llegó a ese punto, nunca reconoció que se había equivocado, y esa sola negativa los separó para siempre. Y eso significa que la humildad no es debilidad. La humildad es exactamente lo opuesto a la caída. Es lo que te mantiene conectado a la fuente, lo que te permite recibir corrección sin destruirte, lo que te permite crecer sin perder el norte, lo que te permite tener éxito sin convertirte en tu propio ídolo. Santiago capítulo 4, versículo 6. Lo dice de manera directa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No dice que Dios ignora a los soberbios, dice que los resiste activamente, que hay una oposición divina hacia el orgullo, y hay una gracia, una generosidad de Dios hacia quien elige la humildad, y eso cambia todo, porque si Dios resiste a los soberbios, entonces el orgullo no es solo un defecto de carácter, es literalmente la posición que pone a Dios en tu contra. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el orgullo es el pecado más peligroso de nuestra era? ¿Lo ves en ti mismo o solo en los demás? Cuéntamelo en los comentarios. Los más honestos y reflexivos los anclaremos arriba para que toda la comunidad pueda leerlos.
Y si quieres seguir profundizando en los misterios más impresionantes de la Biblia y cómo se aplican a tu vida real hoy, suscríbete a El Código de la Fe, porque aquí no solo leemos historias antiguas, buscamos la verdad que transforma, la que incomoda antes de liberar, la que señala antes de sanar. Nos vemos en el próximo video.